¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se Sí, ve. Sí, se ve, doctor. Bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo capítulo que es el sistema inmunitario, que tiene dos componentes. La primera parte es la conceptualización del sistema inmunitario en sí, y la segunda parte corresponde a los órganos linfoideos. Hoy vamos a hacer la segunda parte, que corresponde a los órganos linfoideos por cuestiones de programación, porque ya tenemos que programar el examen práctico. Incluye esta parte más el examen práctico, órganos linfoideos. Que entonces vamos a ver primero esta parte, y la próxima clase vemos entonces ya la aplicación en sí de la función básicamente de los componentes de los órganos linfoideos. Bien, todos los órganos linfoideos son nada más que los órganos donde se producen y maduran las células que forman parte del sistema linfoide. También se conoce con el nombre de tejido linfático, ¿sí? Esta, al igual como hemos estado viendo, los otros componentes, también tiene dos componentes, lo que es el estroma y lo que serían las células libres, ¿sí? El estroma está conformado por todo aquello que vamos a designar con nombre de, si quieren, la arquitectura, el armazón de los órganos linfoideos. Básicamente está conformada por una cápsula que rodea a estos órganos, ¿sí? Porque la mayoría son capsulados, y de ella ingresa al interior tejido conjuntivo que divide en compartimientos, y al interior de ella encontramos abundante cantidad de red de fibras reticulares, como se ven aquí. Sobre todo por acá se ve claramente red de fibras reticulares, que está conformada por fibras reticulares y células reticulares, con abundante riego sanguíneo, que constituye entonces lo que hemos denominado el estroma. Y las células libres serían un cúmulo de células que están ocupando estas redes formadas por el componente estromal, que básicamente son linfocitos. Vemos acá entonces grupos celulares que corresponden a linfocitos. Estos son entonces los componentes que conforman el tejido reticular, o los componentes de los órganos linfoideos. A su vez, el tejido linfático se organiza de manera difusa y de una organización densa. De manera difusa es nada más que un infiltrado, o sea, la presencia de células linfoideas en ciertas regiones, como son, por ejemplo, debajo de los epitelios o en las mucosas, como ocurre en el tracto digestivo, tracto respiratorio. En esta imagen que estoy presentando vemos acá un epitelio, ¿sí? Por debajo del epitelio está lo que se conoce con el nombre del subepitelio. En ella vemos aquí gran cantidad de células linfoideas de manera difusa, o sea, es la presencia de células linfoideas nada más, ¿sí? En cambio, el denso tiene dos formas de presentar: en forma de nódulos y en forma de órganos reorganizados. En forma de nódulos es nada más que un cúmulo esférico de células linfoideas que vemos también acá. Esta es una de estas que la he extractado, ¿no es cierto? Un acúmulo de células
linfoideas organizadas de esta manera que se disponen en dos zonas. Una parte periférica, como ven acá, de esta estructura esférica, como vemos aquí, ¿no es cierto?, que está conformada por gran cantidad de linfocitos pequeños que dan este aspecto más oscuro que se conoce con el nombre de la corteza del nódulo linfático. Y la parte central, esta zona clara, también se conoce con el nombre de centro germinativo, también está formada por linfocitos, pero que están más dispersas, están más separadas. De ahí que se ve un poco más claro. Además, aquí encontramos linfocitos que están en proceso de maduración, por tanto hay linfocitos de tamaño mayor que las que se encuentran acá. En la periferia, en la corteza, normalmente están ya los linfocitos maduros, son de pequeño tamaño. En cambio, los que están a nivel del centro germinativo son linfocitos de mayor tamaño y están mucho más separados y también la estructura reticular es mucho más separada. En cambio, los órganos linfoideos ya son acúmulos de nódulos linfoideos, como vemos acá, pero ya revestida por una cápsula, de tal manera que los separan como órganos independientes u órganos separados. Y así vemos, por ejemplo, los ganglios linfáticos. Esta es una imagen de ganglio linfático. Ahí vemos claramente su cápsula que rodea a este cúmulo de nódulos linfoideos. Las amígdalas, el timo y el vaso son entonces los órganos linfoideos capsulados en manera de órganos. A su vez, recibe una clasificación como órganos linfoides primarios, llamados también centrales, y órganos linfoideos secundarios, llamados también periféricos. ¿Sí? Los órganos linfoides primarios tienen por función el desarrollo y la maduración de los linfocitos. ¿Ya? Las células son maduras con capacidad inmunitaria. El hígado fetal, en el feto, la médula ósea que se encuentra al interior, principalmente del hueso esponjoso, y el timo, que se encuentra en el mediastino, son los órganos linfoides primarios. En cambio, los órganos linfoides secundarios, llamados también periféricos, se encargan de crear un ambiente apropiado para las reacciones de las células con capacidad inmunitaria que se han producido en los órganos linfoideos primarios. Estas reacciones primarias son entre sí, con antígenos o con otras células. ¿Ya? También es el sitio donde se activan las respuestas inmunitarias contra antígenos, microorganismos y patógenos invasores. Los ganglios linfáticos, que son abundantes, que se encuentran en el trayecto de los vasos linfáticos, mayor cantidad acumulado a nivel de las axilas, a nivel de la ingle, en la región preaórtica y a nivel del cuello. El vaso, que es un órgano mayor que tenemos, aquí, linfoide, y el tejido linfoide asociado a las mucosas, que se conoce con el nombre de MALT, tejido linfoide asociado a mucosa, son los órganos linfoides secundarios. Comencemos ahora a desarrollar cada uno de estos órganos linfoides. El timo es un órgano linfoide primario donde maduran principalmente los linfocitos T. Esta es área situada acá, como ven aquí, en la parte central anterior del mediastino, por detrás del externón. Esa es su localización topográfica en el cuerpo. ¿Sí?
Entonces, está situada en la región superior del mediastino. Es un órgano que tiene una cápsula, ¿ya? Y está compuesta por dos lóbulos, ¿sí? Tiene un crecimiento constante en la pubertad, es su mayor desarrollo, y puede llegar a pesar hasta unos 35 a 40 gramos. Pasada la pubertad, comienza a involucionar, o sea, se va atrofiando, porque este órgano se va infiltrando de células adiposas. Su cápsula que envuelve está compuesta por tejido conjuntivo denso regular colagenoso que emite al interior tabiques que dividen en lobulillos incompletos. Decimos incompletos porque esto no está completamente separando a un lobulillo, ¿no es cierto? Cada lobulillo presenta una parte periférica denominada corteza y una parte central denominada médula. Muchas veces las médulas adyacentes, o sea, cercanas, se fusionan, son confluyentes y forman una médula amplia, como se ve acá en este diagrama. Los linfocitos T van al timo para recibir instrucciones y hacerse inmunocompetentes, puesto que los linfocitos T se forman a nivel de la médula ósea, al igual que los linfocitos B. Entonces, así descrita el tejido linfoide, entonces tiene una corteza, que es la parte periférica de cada uno de los lóbulos, y una médula que está en la parte central de ella. La corteza es más oscura que la médula por la gran cantidad de linfocitos T que se localizan en ella, llamadas también timocitos. Los linfocitos T salen de la médula ósea donde se forman y migran a la periferia de la corteza, o sea, a esta zona que es el límite de la médula con la corteza. Esta zona oscura es la corteza y esta es la zona medular. O sea, más o menos esta parte de transición entre la parte oscura y la clara. A esa parte migran, ¿sí? Proliferan en ella, reciben instrucciones para convertirse en linfocitos T inmunocompetentes y se acumulan a nivel de la corteza. Además, a este nivel vemos la presencia de macrófagos, células epiteliales reticulares, que son también conocidas por el nombre de células epiteliales tímicas. En cambio, la médula es la parte central, la zona más clara, que es esta de acá. Vemos acá a mayor aumento. Se tiene, dice, mucho menos que la corteza, porque la población de linfocitos, dice acá, no es abundante en comparación con la parte periférica o la corteza. También aquí vamos a encontrar macrófagos, células dendríticas, igual que en la corteza. Puede haber algo de linfocitos B, pero en pequeña cantidad, y encontramos en gran número las células reticuloepiteliales. Todos estos timocitos que se encuentran tanto en la médula como también en la parte de la corteza son linfocitos T inmunocompetentes, o sea, ya han madurado acá y se han hecho inmunocompetentes. Otra característica de la médula
es la presencia de esta conformación que se conoce con el nombre de corpúsculo de Hassall, que vemos acá también, en un pequeño aumento, el corpúsculo de Hassall, que es nada más una conformación de las células reticuloepiteliales, como vamos a describir más adelante. Bien, entonces así diferenciamos los dos componentes del timo en su corteza y su médula. Aquí se ve entonces una imagen donde vemos acá, claramente, aquí parte de la cápsula, vemos los tabiques incompletos, ¿no es cierto?, que dividen acá en lobulillos también incompletos, donde vemos parte periférica de la corteza y hacia el centro vemos la zona medular. Igual acá, otro lóbulo con varios lobulillos incompletos, cuyas médulas se han fusionado acá y las cortezas están de manera independiente hacia la periferia. Las células reticuloepiteliales de la corteza son 6, que se las conoce como tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las células reticulares tipo 1, ¿ya?, se encargan de separar la corteza de la cápsula y de las trabéculas. ¿Ya? La cápsula es un tejido conjuntivo. Esta también ingresa hacia el interior para rodear los vasos sanguíneos de la corteza. Entonces estas células están aquí dispuestas en la parte periférica. Aquí está este grupo de células que vemos acá de color amarillo. Esta que está de color azul es la cápsula. Esta de acá es la corteza. Y vemos acá entonces una capa, una hilera, lo propio aquí abajo, de células fusiformes alargadas. Esas son las células reticuloepiteliales tipo 1. ¿Ya? Forman uniones estrechas entre ellas y de esa manera forman una barrera que aísla por completo a la corteza de la cápsula. ¿Ya? Estas células presentan núcleos polimorfos y pueden presentar núcleos definidos. Las células epiteliales reticulares tipo 2 están en la corteza, ahora ya en el tejido mismo en sí, en la corteza media. Vemos acá, ¿no es cierto?, son este grupo de células que presentan prolongaciones largas y anchas en forma de manguitos y se van uniendo entre ellas mediante desmosomas. Por tanto, estas células con sus prolongaciones forman compartimientos pequeños donde van a alojar a los linfocitos. Entonces, básicamente en la corteza estas células formarían compartimientos para alojar a los linfocitos. Los núcleos son pálidos, también son grandes. La cromatina es de tipo heterocromático, pero en pequeña cantidad. Su citoplasma es pálido y tienen abundantes filamentos o tonofilamentos, principalmente a nivel de sus prolongaciones. Las células reticuloepiteliales o epiteliales reticulares tipo 3 están en la corteza profunda, en la unión con la médula, formando la unión córtico-medular. Es este grupo de células que está conformada por dos capas. Vemos también acá, lo propio aquí, ¿no es cierto? Aquí hay dos capas. Esta es la capa que está más en la parte superior, es la tipo 3, y la que está por debajo es la tipo 4, que ya corresponde a la médula. Entonces, estas son las de tipo 3. Dice sería la corteza profunda en la unión córtico-medular. ¿Ya? El citoplasma de estas células y el núcleo son más densos, están más condensados, y el retículo endoplasmático rugoso se caracteriza por presentar cisternas dilatadas. ¿Ya? Tienen también prolongaciones anchas y forman manguitos llenos de linfocitos. Estas células van a aislar la corteza
de la médula. ¿Sí? Aquí está la médula y la corteza por arriba. Por tanto, estas tres células reticulares aíslan por completo la corteza. Vemos acá mayor aumento, las de tipo 1, tipo 2, y estas son las de tipo 3. Dice, impiden a que células T en desarrollo entren en contacto con antígenos externos, puesto que los linfocitos, una vez que llegan al timo, salen en esta parte, salen de los vasos sanguíneos aquí en el límite de la corteza con la médula. Y de aquí migran a la corteza donde van a recibir la inmunocompetencia. Entonces, estas células entonces van a impedir, ¿no es cierto?, el contacto con antígenos extraños y de esa manera hacer que estas no alteren su formación en la inmunocompetencia. Las células tipo 2 y 3 presentan autoantígenos a las células T. O sea, el tipo 2 y tipo 3 tienen esta característica de tener o de presentar autoantígenos, ¿ya? ¿Para qué? Para reconocer lo propio, ¿ya? Cuando ven que estos timocitos, ¿ya?, se están formando, por ejemplo, para destruir lo propio, o sea, células propias del organismo, los van a inducir a la apoptosis y de esa manera se van a destruir esos linfocitos que se están formando de esa manera anómala para destruir lo propio. El 98% de los linfocitos en desarrollo mueren aquí en la corteza. Y esas células muertas son fagocitadas por macrófagos, ¿ya?, como cuerpos tenibles extraños. Las células que van a sobrevivir van a pasar a la médula, migran hacia la médula como linfocitos T1, linfocitos de una sola positividad, o sea, se han formado solamente con una inmunocompetente para un solo tipo de antígeno. Y son vírgenes, porque todavía no han entrado en contacto con ningún antígeno en específico. ¿Ya? Y desde aquí, una vez que han llegado a la médula, van a migrar o van a salir a través de los vasos sanguíneos y van a dirigirse a los órganos linfoideos secundarios, que son el vaso, el timo, digo, el vaso, el ganglio linfático principalmente, no el timo. El timo es donde estamos describiendo, al ganglio y al vaso. Las otras tres están en la médula, son las llamadas células tipo 4. Estas están relacionadas con las del tipo 3, forman una misma barrera acá, esta es la 3 y esta es la 4. Aquí nuevamente aquí la unión córtico-medular. Juntas estas dos células aíslan entonces de la corteza de la médula y van proporcionando compartimientos también para los linfocitos T. Se caracterizan estas células por presentar una red de cromatina gruesa en su núcleo y el citoplasma es mucho más oscura y tienen abundantes tonofilamentos. Las células tipo 5 forman el retículo celular de la médula, o sea, están íntegramente en la médula, ¿ya? Igualmente unidas unas con otras mediante sus prolongaciones, formando compartimientos donde van a alojar grupos de linfocitos. Estas células tienen sus núcleos polimorfos, la cromatina es perinuclear, está bien definido, está adherida a la membrana nuclear y presentan nucleolos visibles. Y por último tenemos las células tipo C,
Acá las células reticuloepiteliales van acercándose unas con otras para formar esta estructura que se conoce con el nombre de corpúsculo de Hasal. En forma de espiral, entonces se van a disponer las células reticuloepiteliales alrededor de una zona homogénea. ¿Ya? Esta parte, esta zona homogénea, algo gelatinosa, puede llegar a cornificarse, o sea, queratinizarse, incluso puede calcificarse. ¿Ya? Ahora, la función de estos corpúsculos aún todavía está desconocida, pero podría ser el sitio de muerte de los linfocitos T. ¿Ya? También ya está definido que a este nivel se produce la hormona tímica, o sea, la linfopoietina estromal tímica, y también se producen en ella las moléculas de señalización. Vemos acá entonces, a mayor aumento, donde se ven claramente las células tipo 1 en la periferia, a nivel de la corteza, las de tipo 2 en la corteza profunda, las de tipo 3 y 4 en la límite de la médula y corteza. Las células de tipo 1 también van rodeando los vasos sanguíneos que van ingresando y también a las trabéculas, ¿no es cierto? Van rodeando, como se ve acá. Tipo 3 y 4 en la unión córtico-medular, el tipo 5 formando compartimientos en la médula y el tipo 6 formando los corpúsculos de Hasal. Entonces ahí tenemos los 6 tipos de las células reticuloepiteliales. ¿Qué es la barrera hematotímica? Es una barrera que va a impedir que los linfocitos T que se están formando en el timo entren en contacto con antígenos extraños. Entonces, los capilares de la corteza del timo son de tipo continuo. Esto quiere decir que sus células tienen uniones entre sí y forman una barrera continua, en forma, lo que forma la barrera hematotímica, que está formada por lo siguiente. Aquí tengo un poco de luz que me está molestando. Bien. ¿Y quiénes son los componentes de esta barrera hematotímica? Es el endotelio capilar y su lámina basal. Esta línea oscura es la lámina basal y por dentro aquí vemos las células endoteliales. La luz del vaso, donde vemos acá glóbulos rojos. Por detrás de ella está el tejido conjuntivo perivascular que contiene macrófagos. Este es el tejido perivascular, esta zona amplia, y estas son los macrófagos que van a fagocitar en el caso de que hubiese por acá una sustancia extraña que está por penetrar o que salir de aquí del vaso sanguíneo. Y están las células reticuloepiteliales tipo 1 con su lámina basal. Estas de aquí es la membrana basal y están las células reticuloepiteliales. Son estas células que están acá, rodeando acá los vasos sanguíneos, ¿no? Bien. Y por detrás de ella, aquí están los linfocitos en proceso de maduración. Entonces, de esta forma, estos linfocitos que se están desarrollando en la corteza están protegidas del contacto con macromoléculas transportadas por la sangre. Si sale algo, aquí el compartimiento, aquí van a ser inmediatamente atrapados por los fagocitos, porque aquí abundan fagocitos. ¿Ya? Pero permiten pasar moléculas propias, macromoléculas propias, ¿ya? Para eliminar a células T que están programadas contra antígenos propios. Migración del timo
migración de los linfocitos T. Los linfocitos T, recién formados a nivel de la médula ósea, son incompetentes, todavía no tienen competencia inmunitaria. Entonces, son transportados por los vasos sanguíneos y llegan aquí a la unión córtico-medular del timo. A esta zona van a llegar. Aquí salen de los vasos sanguíneos. De aquí migran a la periferia, o sea, la corteza, ¿ya? Y maduran en ella, y una vez que han madurado, se mueven y vienen hacia la médula. Y van a entrar aquí a la médula como linfocitos T de una sola positividad o los linfocitos T1, como ya dijimos anteriormente, todavía pero no están en contacto con ningún antígeno, son linfocitos T1 vírgenes, ¿ya? Pero ya son inmunocompetentes, activos. Inmediatamente una vez que se ponen en contacto con el antígeno para el que han sido marcados, reaccionan, ¿ya? Y salen entonces de la médula a través de las venas y se denominan linfocitos T vírgenes. Y pueden ir a los diferentes compartimientos, como ser, por ejemplo, a nivel del vaso y en el ganglio, que hay zonas específicamente donde van a residir estas células. ¿Cuáles son sus funciones? Dice, la principal función del timo es desarrollar la competencia inmunitaria de los linfocitos T. Esa es su principal función. Pero también elimina a los linfocitos autotolerantes por reconocimiento de epítopos y moléculas de células de histocompatibilidad mayor propias. Una vez que tienen estas, los epítopos que se van a formar contra autoantígenos y van a ser de esa manera eliminadas. Las células reticulares epiteliales producen el factor de transcripción denominada aire, ¿ya? Que es nada más que un gen regulador autoinmune, ¿ya? Y producen la linfopoietina estromaltímica a nivel de los corpúsculos de Hassall. Estos factores, entonces, ¿qué van a hacer? Van a estimular la activación de la célula dendrítica, la proliferación de los linfocitos T, la expresión de sus marcadores de superficie y la diferenciación en los subtipos de linfocitos T. Como veremos en la próxima clase, existen diferentes tipos de linfocitos T. También el timo es influenciada por factores hormonales extratímicas. Y así tenemos, por ejemplo, los corticosteroides suprarrenales producidos a nivel de la corteza suprarrenal. Estas se encargan de reducir el número de linfocitos T en la corteza. La tiroxina producida en la glándula tiroides estimula a las células reticuloepiteliales corticales principalmente para facilitar la activación de los linfocitos T y los linfocitos TNK, o los natural killers. La somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, promueve el desarrollo de los linfocitos T en la corteza deltímica. Como ven, entonces, también está influenciada por otras hormonas externas. El ganglio linfático. Los ganglios linfáticos se localizan a lo largo de los vasos linfáticos. Se acumulan más a nivel de las axilas, en la ingle, y en las diferentes cavidades corporales. ¿Ya? Están entonces como órganos de filtración en el trayecto de los vasos linfáticos. Su parénquima
del ganglio linfático se compone de acúmulos de linfocitos T, linfocitos B y los APC, que son los células presentadores de antígenos. Hay también macrófagos, hay células dendritas y las llamadas células estromales. La función principal del ganglio es la reacción antigénica de antígenos que entran al ganglio a través de la linfa, que lo hace por los vasos linfáticos aferentes que perforan la cápsula del ganglio linfático. Cada ganglio linfático es una estructura pequeña, realmente ovoide o de forma de riñón. Es táctico al tacto, es blando y tiene un diámetro promedio de aproximadamente 3 centímetros. ¿Ya? Presenta una superficie convexa que está perforada por los vasos linfáticos aferentes que están llevando la linfa para su filtración y tiene una superficie cóncava llamada ilio, por donde entran los vasos sanguíneos y salen la linfa a través de los vasos linfáticos eferentes. La cápsula que rodea está conformada por tejido conjuntivo adherida de varios abundantes células adiposas que tienen un carácter diferencial para poder diferenciar, por ejemplo, el ganglio de vaso. Y además esta cápsula está perforada por los vasos linfáticos aferentes. ¿Qué es la linfa? Es que es importante puesto que ella forma parte componente de los ganglios linfáticos. ¿No es cierto? Es nada más que un líquido coagulable, casi incoloro, débilmente alcalino, que procede en la sangre, donde se forma en los lechos capilares. ¿Ya? Allá, la sangre está llegando mediante los capilares sanguíneos y se extravasa de ella en forma de líquido tisular, ¿no es cierto? Y esta va a ser recogida por los vasos linfáticos. O sea, a nivel del lecho vascular, llega la sangre por los capilares. A este nivel se produce el intercambio principalmente gaseoso y se torna por los vasos venosos, los capilares venosos. Pero también a este nivel sale líquido tisular. ¿Ya? Y ese líquido tisular va a ser recogida por la circulación linfática, que aquí está pintada de verde, o sea, el exceso que queda en el lecho capilar, que está fuera ya de los vasos capilares arteriales y venosos, es recogida por los vasos linfáticos. ¿Ya? Y tiene como función el de servir como también intermediario para los cambios nutritivos entre la sangre y los tejidos a este nivel. Entonces recogida ya de esa manera y es descargada a dos grandes vasos linfáticos que se encuentran más o menos a la altura del cuello, que es el conducto linfático derecho y el conducto torácico. El conducto linfático derecho recibe casi toda la mitad derecha, el miembro superior derecho, ¿no es cierto? Recibe toda esta zona. En cambio, el conducto torácico recibe casi la otra mitad izquierda y los miembros inferiores.
La corteza del ganglio linfático, ¿qué encontramos a nivel de ella? Esta está revestida por la cápsula, ya dijimos acá, de tejido conjuntivo denso y regular. Esta presenta trabéculas, o sea, son invaginaciones de tejido conjuntivo que ingresan al interior para subdividir el parénquima de la corteza en compartimientos irregulares. Vemos acá, ¿sí? Son compartimientos irregulares, no están completamente cerrados. Se engruesa a nivel del hilo la cápsula, ¿ya? Y ingresa al interior juntamente con los vasos, a manera de una vaina de tejido conjuntivo que lo va rodeando. Suspendida de esta vaina y las trabéculas, encontramos una red tridimensional de tejido reticular. Este tejido reticular que está conformada por tejido o por colágeno tipo 3 es propio de los órganos linfoideos. Entonces aquí se dispone en forma de redes tridimensionales y constituyen lo que se conoce con el nombre de estroma del ganglio linfático o lo que hemos venido a llamar el armazón del ganglio linfático. Los vasos linfáticos aferentes perforan la cápsula y vacían la linfa en este espacio que se encuentra inmediatamente por debajo de la cápsula, que se conoce con el nombre de el seno subcapsular. De aquí se va a continuar por las paredes laterales de las trabéculas a los senos corticales, llegando a los senos medulares, y de acá se van a originar los vasos linfáticos eferentes y de esa manera sale la linfa, el ganglio linfático. Estos senos, tanto el seno subcapsular, los senos corticales y los senos medulares, están revestidas por células reticulares estrelladas, que es un tipo de epitelio escamoso plano, y macrófagos. Están unidas a células estrelladas. Los macrófagos están allá para fagocitar con mucha avidez el material particulado extraño que eventualmente podría llegar a estos senos, ¿no? También a nivel de la corteza encontramos tejido linfoide dispuesto a la manera de nódulos o folículos linfoideos. Y es así entonces que podemos diferenciar la corteza, porque solamente a este nivel vamos a encontrar los nódulos. En cambio, a la zona profunda, que es la médula del ganglio, vamos a encontrar las cisternas. Vemos acá, por ejemplo, aquí están los nódulos. Estos van a estar toditas a nivel de la corteza. Y hacia la médula, que es la parte central, vamos a ver principalmente los senos medulares. Entonces, estos nódulos son nada más que agregados linfocitos B vírgenes y linfocitos B memoria. Los linfocitos memoria se forman una vez que los linfocitos vírgenes han entrado en contacto con algún antígeno. Hay células reticulares, dendríticas foliculares, que van a formar el estroma para la disposición de los linfocitos a nivel de los nódulos linfoideos. Por tanto, estos linfocitos que se encuentran acá en los nódulos están en proceso de entrar para hacer una actividad de reacción antígeno-anticuerpo o saliendo de ella, ¿ya? Por tanto, presentan los centros germinales al centro, ¿no es cierto?, que también se conoce con el nombre de folículo linfoide secundario. ¿Ya? Esta se va a formar en respuesta a una exposición antigénica. ¿Ya? Entonces, es sitio por la formación de linfocitos T memoria y las células plasmáticas. Una vez que las células han activado los linfocitos B
se han activado por la presencia de un antígeno, estas van a proliferar, van a formar clonas de linfocitos B, memoria, van a persistir marcados con los sustratos de ese antígeno para hacer unas reacciones posteriores, o van a desencadenar en la formación de células plasmáticas, que son los que van a producir los anticuerpos para destruir a esos antígenos. En la parte periférica del centro germinal está compuesta por linfocitos pequeños y en gran cantidad formando acúmulo, que muchas veces también se conoce con el nombre de corona o manto. Acá. El centro germinal, que es la parte clara, un folículo linfoideo, tiene tres zonas. La zona oscura es la zona de proliferación intensa de linfocitos. Estas todavía no tienen inmunoglobulinas. También se conocen con nombre de centroblastos. La zona basal clara, la que sigue, presenta centrocitos que ya tienen inmunoglobulinas. ¿Ya? Estas ya pueden exponerse a células dendríticas foliculares. Ya son portadores de antígenos, entonces pueden sufrir hipermutaciones para ser más eficaces en la formación de anticuerpos frente a un antígeno. Las células que no van a sintetizar inmunoglobulinas van a ser forzadas a la apoptosis o a la muerte celular. Y por último, tenemos de la zona apical clara, que está formada por centrocitos recién formados que han sobrevivido a la apoptosis. ¿Ya? Estas son las que se van a convertir en linfocitos B memoria o células plasmáticas y salen del folículo secundario hacia la periferia. ¿Qué es la paracorteza? Es la zona que se encuentra entre la corteza y la médula. Es más o menos aquí en este esquema, es esta zona, entre esta zona azul y la roja, es la zona de la paracorteza. Esta es la corteza donde encontramos los nódulos y esta es la zona medular donde vamos a describir principalmente los senos. ¿Ya? Dice, entonces, es la región del ganglio linfático entre la corteza y la médula. Es la zona dependiente del timo. O sea, entonces, en esta zona es el sitio donde van a localizarse los linfocitos T. ¿Sí? Por eso se conoce con el nombre de zona dependiente del timo. También es el sitio de presentación de las APCs, o sea, de las células presentadoras de antígenos, que son dendríticas, que tienen el epítopo de la célula de histocompatibilidad mayor tipo 2 a linfocitos T cooperadoras o los linfocitos T helper. Los linfocitos T recién nacidos, recién formados en la médula, migran a los senos medulares y salen del ganglio. ¿Ya? O sea, esos linfocitos que se han formado en la médula ósea son transportados por los vasos sanguíneos, llegan a esta zona y salen a este nivel. ¿Ya? Y a este nivel, los vasos sanguíneos, los capilares, tienen una característica, el de presentar un endotelio de células cúbicas, como se ve aquí, ¿no es cierto? Son las denominadas las vénulas endoteliales altas o EB. ¿Ya? Entonces, estas células son las que se encargan de reconocer a los linfocitos T y facilitan la salida a este nivel. ¿Sí? Entonces dice acá, facilitan la salida de linfocitos B y T para la expresión de moléculas de superficie.
principalmente como las selectinas, ¿ya? Es otro factor que ayuda a reconocer a las células endoteliales para que puedan salir los linfocitos T mediante la diapédesis. La diapédesis es nada más que el proceso por el cual, una vez que las células endoteliales reconocen a las células linfoideas, hacen espacio, entre ellas se abre y permiten la salida. Esa es la diapédesis. La médula está básicamente formada por senos linfáticos tortuosos y grandes, rodeado por cordones medulares de linfocitos, o sea, su pared de estos senos están formados entonces por cordones de linfocitos. Aquí vemos una parte incompleta. Esta sería su pared, complementándose con esta, aquí hay un seno, una cavidad, entonces están formadas por cordones de linfocitos. También hay células plasmáticas, o sea, las células que están formando anticuerpos, y macrófagos. Todas estas células están atrapadas en una red de fibras reticulares y células reticulares, al igual que en la parte de la corteza. Los linfocitos migran de la corteza, entran acá en los senos medulares y salen entonces arrastrados por los vasos linfáticos eferentes. Y de esa manera salen muchos de los linfocitos del ganglio linfático. Bien. Hay también trabéculas que provienen de la cápsula, y estas llevan vasos sanguíneos que entran y salen del ganglio linfático. Aquí vemos entonces aquello que habíamos indicado, la división de la corteza y la médula. Básicamente la corteza está conformada por folículos linfoideos, la subcorteza perforada por los vasos linfáticos aferentes. En cambio, la zona medular básicamente está formada por los senos medulares. Estas se fusionan todas ellas para formar los vasos linfáticos eferente que va a descargar la linfa filtrada de un ganglio linfático. La vascularización del ganglio linfático. La arteria que ingresa penetra el parénquima a nivel del hilio del ganglio. Se continúa a través de las trabéculas, ¿sí? En su trayecto pierden la vaina de tejido conjuntivo que acompañaba a los vasos principales que ingresan y forman lechos capilares, tanto a nivel de la médula como también a nivel de la corteza. ¿Sí? Las que llegan a la corteza también forman lechos capilares, llamados lecho cortical. Y en la médula forman los lechos medulares. Las vénulas postcapilares son las que se van a encargar de drenar la sangre hacia venas mayores, y estas salen a través del hilio para poder descargar a un vaso venoso mayor. ¿Cuál es la función del ganglio linfático? Básicamente es de eliminar o filtrar el 99% de las impurezas que contiene la linfa por la fagocitosis mediante los macrófagos. También es el sitio de reconocimiento de antígenos por las APCs. Las APCs son nada más que las células presentadoras de antígenos, entre estas también son los macrófagos. ¿Ya? En la paracorteza, las células dendríticas y estromales expresan esta sustancia que es el aire, que es un factor de transcripción, que va a inducir a los linfocitos T que escaparon del timo a la apoptosis. Los antígenos filtrados quedan atrapados por las células foliculares dendríticas.
Si un antígeno se reconoce, se activa la célula B, migra al folículo linfoideo primario, allá proliferan y forman el centro germinal, y llamamos también folículo linfoideo secundario. ¿No es cierto? Estas células desinformadas por la activación de un antígeno y por la proliferación van a diferenciarse en células B memoria, que quedan circulando en el organismo, o muchas de ellas se transforman en células plasmáticas que van a producir las inmunoglobulinas. El 10% de las células plasmáticas desinformadas permanecen en la médula y liberan anticuerpos. Dice, los demás se dirigen a la médula ósea, donde van a elaborar anticuerpos hasta su muerte. Aquí vemos una imagen de la corteza del timo principalmente. Vemos acá la cápsula del timo, las trabéculas, los nódulos linfoideos, que es la característica del ganglio linfático, que solamente se observa a nivel de la periferia, en cambio ya más profundamente son cordones que forman senos. Tejido conjuntivo que rodea, con abundante tejido adiposo. Vemos acá entonces las adiposas que van adheridas a la cápsula. Esa es una característica también del ganglio linfático. El vaso es otro órgano. Es el órgano linfoide más grande que tenemos del cuerpo, pesa aproximadamente 150 gramos y se halla localizado en el cuadrante superior izquierdo del cuerpo. Igual que el ganglio linfático, también tiene una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular, fibroelástico, y además tiene músculo liso, que es una característica diferencial de ganglio que no presenta. Por tanto, entonces, este órgano es ligeramente contráctil. ¿Ya? Está revestida por un peritoneo visceral que está conformada por células epiteliales escamosas o epitelio plano simple. ¿Ya? Presenta una superficie convexa y una parte cóncava, conocida como hilio del vaso, por donde ingresan los vasos sanguíneos. Hay trabéculas que penetran de la cápsula, son los que también van a llevar los vasos sanguíneos hacia las diferentes regiones del vaso. También, igual que el ganglio, presenta una red tridimensional de fibras reticulares y células reticulares que se unen a la cápsula y a las trabéculas del estroma, y así forman entonces el estroma del ganglio linfático. Estos intersticios de la red de tejido conjuntivo están conformados por los senos venosos que están llenos de sangre. Y así, cuando se hace un corte al estado fresco, un vaso sanguíneo nos muestra zonas grises, que son nada más que nódulos linfoideos, a diferencia del ganglio, están en cualquier sitio del vaso, no solamente en la periferia por debajo de la cápsula, están en todo sitio, como vemos acá. Se presentan la pulpa blanca, y entre ellas está la zona roja, que son nada más que estos senos venosos, también formada por cordones de linfocitos, los cordones de Billroth, pero que están llenas de sangre, razón por la que se conoce con el nombre de pulpa roja por el color de la sangre. Es importante hablar de la irrigación del vaso sanguíneo. La arteria esplénica ingresa al vaso por el hilio y se ramifican en arterias trabeculares que corren por las trabéculas. Esta es una trabécula, esta es ya la arteria trabecular. ¿Ya? La túnica adventicia, o sea, el revestimiento más externo, está conformada por un tejido laxo y está ella con presencia de abundantes linfocitos,
que se conoce con nombre de la vaina periarterial o el pals. ¿Sí? La arteria que pasa por el pals, ¿ya?, que es la zona donde mayor acúmulo está en toda la vaina periarterial, pero hay una zona donde se va acumulando mucho más y forma una especie de un nódulo. A ese nivel, esta arteria va a denominarse la arteria central. No siempre está al centro. La más de las veces es excéntrica de esta formación linfoidea que es el pals. La terminal de esta arteria que va a salir del pals se ramifica en varios ramos, parecido a un pincel. De ahí que se conoce con nombre de arterias penicilares. Y penetran en la pulpa roja. Y van a presentar 3 regiones. Sigamos esta de acá. Ha salido del pals. Este primer segmento, este de acá, es la arteria pulpar. Luego viene la arteria envainada, o sea, esta parte se va a engrosar, ¿sí?, por una vaina, principalmente de macrófagos, que se conoce con nombre de la vaina de Schwinger-Seidel, esta parte engrosada. Y finalmente vamos a tener los capilares arteriales terminales. Ahora bien, la terminación de estos capilares, estas son las terminales, ¿no es cierto? Aquí están. Van a terminar en las proximidades o al interior de los senos venosos. Y de esta manera originan 3 teorías. Una que es la teoría de la circulación cerrada, que indica que estas terminan dentro de los senos, como vemos acá. ¿Sí? Está dentro de los senos. La circulación abierta indica que estos terminan en las proximidades de los senos. Y de ahí tienen que, principalmente, algunas células que se descargan van a tener que penetrar para ingresar hacia el seno, esta pared de los senos, que son los cordones de linfocitos llamados los cordones de Wilson. Y la combinación de las 2 teorías, hay autores que admiten que están presentes los dos tipos de terminaciones. O sea, la circulación cerrada, que dicen solamente que todas terminan dentro de los senos, la circulación abierta, que todas terminan fuera de los senos, y la combinación que terminan fuera y dentro. Esa es la interpretación de estas 3 teorías. Estos senos venosos van a drenar a las vénulas de la pulpa, estas a las venas tributarias, y cada vez de mayor calibre van a formar la vena esplénica que sale del vaso, y esta va a desembocar en la vena porta. Y así entonces como está organizada la circulación en el vaso. La pulpa blanca o la zona marginal y la zona marginal. La pulpa blanca hemos indicado ya que es nada más que son los nódulos que se presentan a nivel del ganglio linfático y que a diferencia del ganglio están en diferentes sitios, ¿no es cierto? Aquí están. Pero es diferente del ganglio, ¿no? Ese pals que está compuesta por linfocitos T se rodea la arteria, entonces aquí está formando el pals. Y dentro del pals aparece formándose un nódulo linfoideo, que en conjunto ahora este nódulo más la arteria, que se conoce como la arteria central del nódulo, pero que no está al centro, casi siempre es excéntrico, se conoce también con nombre de corpúsculo de Palmar-Pinch.
Este nódulo, igual que los nódulos de los ganglios, también presenta los centros germinales con linfocitos B. El PALS y los folículos linfoideos entonces forman la pulpa blanca. La zona marginal es aquella que rodea al centro germinal de un espesor de más o menos 100 micrómetros de ancho y que además va a separar de la pulpa roja. Acá. Ya. Esta zona generalmente está conformada por linfocitos B y T. Hay también células plasmáticas, hay macrófagos y células dendríticas interdigitales, o las llamadas las APCs, las células presentadoras de antígenos. Además están los senos marginales que rodean a los folículos linfoideos. Aquí están, estos son estos senos marginales, ¿no? Y estos son los cordones de linfocitos que forman un seno. La médula, o la pulpa roja, esta dice se parece a una esponja, ¿ya? Son espacios interiores de los senos esplénicos. Los cordones esplénicos, aquí, están tapizadas por células endoteliales que tienen una forma muy inusual, o sea, no es la clásica. ¿Ya? Son células fusiformes, alargadas, que se parecen mucho a las duelas de un basil. Si vemos acá en este cuadro de imagen de microscopía electrónica, aquí están, son células altas en forma de cilindros. Esas son las que forman entonces la pared de estos senos por dentro. Por fuera, estos senos están rodeados por fibras reticulares dispuestas en sentido perpendicular al eje de los senos y separadas por la lámina reticular. Los cordones esplénicos, llamados los cordones de Billroth, están conformadas por una red laxa de fibras reticulares y envueltas en células reticulares. Podemos encontrar también fibras colágenas de tipo 3 que van a evitar el contacto con las plaquetas que llegan a este nivel y de esa manera evitar una coagulación. Los macrófagos que están en la cercanía de los sinusoides sanguíneos, la zona pulpar roja del vaso, ¿no? Están para fagocitar entonces todo lo que es extraño que liga mediante estos vasos a la pulpa roja. Aquí vemos claramente entonces ahora el parénquima pulpar. Aquí vemos parte de una trabécula que está ingresando de la cápsula. Ahí vemos la pulpa roja, pulpa blanca, que son conformados por los nódulos. Aquí es nódulo clásico. No siempre todos los nódulos se van a ver con su vaso sanguíneo, porque el corte muchas veces no pasa por la altura del vaso, ¿no es cierto? En cambio aquí sí se ve un vaso. Esto sí es un corpúsculo de Malfi. Todos son. Pero esta también tiene su vaso. Aquí vemos ya vestigios de vaso. Pero no siempre, vuelvo a decir, recalcar que el corte va a pasar por todos los nódulos a la altura de sus vasos. Y aquí está la pulpa roja. Ahí vemos espacios. Estos son los senos. Estos son los cordones de Billroth, llenos de linfocitos que rodean a estos senos y que están estas revestidas internamente por esas células fusiformes en forma de duelas de un barril. ¿Cuál es la función del vaso? Los senos marginales, los senos marginales de la zona marginal de un nódulo es rica en macrófagos que van a fagocitar antígenos que llegan hacia ella, arrastradas por la corriente sanguínea. Lo propio, bacterias pueden llegar, ¿no es cierto?, otro material particular extraño. Los linfocitos de memoria. Las células plasmáticas se forman en los folículos linfoideos
y las células T en el PALS, o sea, en la vaina linfática periarterial. Los antígenos solubles de origen sanguíneo se inactivan por los anticuerpos producidos por las células plasmáticas. Las bacterias se van a opsonizar. Esta función cumplen los macrófagos y son eliminados por ellas, por los macrófagos y también por los neutrófilos que se consideran como micrófagos, ¿no es cierto? Como pequeños fagocitos. Y las células transformadas por virus son eliminados por las células citolíticas o las células T citolíticas, o sea, las células, los linfocitos T, que lo eliminan directamente. Los macrófagos destruyen, por tanto, a las plaquetas y a los eritrocitos viejos que han perdido flexibilidad. No nos olvidemos que otra de las funciones del vaso es la de filtrar de la sangre, y entonces la sangre que pasa por el vaso está siendo vigilada por los macrófagos y son retirados de ella algunas plaquetas que están ya anómalas y los eritrocitos viejos. Por otro lado, en el segundo trimestre de la gestación, ¿no es cierto?, el vaso participa como un órgano hematopoyético. En el adulto puede activarse por necesidad, si es que así se requiere, por estímulos apropiados. El tejido linfoide asociado a la mucosa se conoce con el nombre de MALT, tejido linfoide asociado a mucosa, eso quiere decir MALT. ¿Qué es? Es nada más que un infiltrado de linfocitos y folículos linfoideos localizados en la mucosa del aparato digestivo, respiratorio y urinario. No son capsulados, o sea, no son órganos independientes, son nada más que nódulos. ¿Ya? Y así encontramos tejido linfoide asociado a intestino, que se conoce con el nombre de GALT, tejido linfoide asociado a gastrointestinal, G de gastrointestinal. Encontramos el tejido linfoide asociado a los bronquios en la pared de los conductos respiratorios, que se conoce con el nombre de tejido linfoide asociado a bronquio, ¿no es cierto? También tenemos el tejido linfoide asociado a la nasofaringe, que es el NALT, tejido linfoide asociado a nasofaringe. Más concretamente, a todo este grupo se las conoce con el nombre de el anillo de Waldeyer. El GALT, el tejido linfoide asociado a gastrointestinal, se compone principalmente por folículos linfoideos en todo el largo del tubo digestivo. Vemos acá, por ejemplo, la parte de la mucosa del intestino, son los pliegues intestinales. Ahí estamos viendo un tejido linfoide completamente organizado. Hay mayor abundancia en el ilion, en la parte terminal del intestino delgado, y se la conocen como de placas de Peyer. Estos nódulos linfoideos a este nivel van a tener linfocitos B, linfocitos T y células presentadoras de antígenos. En las regiones cercanas, los folículos linfoideos, que están bastante desarrolladas y hacen contacto con el epitelio de revestimiento, ¿sí?, a ese nivel, el epitelio es reemplazada por células escamosas denominadas células M o células de micropliegue. Se piensa, dice, que estas células capturan a los antígenos y los transfieren a los macrófagos de las placas de Peyer. Se está aquí en la superficie, captan a los antígenos y los van a presentar a los macrófagos que se encuentran en profundidad. Las placas de Peyer no tienen drenaje linfático eferente. Estos lechos son drenados por vasos linfáticos de endotelio alto, que también están presentes en algunos sitios.
El tejido linfoide asociado con los bronquios, llamado el BALT, ¿ya? Es igual que las placas de Peyer, es igual que estas, pero que se encuentran en mayor acúmulo a nivel de la bifurcación de los bronquios, los bronquiolos, ¿ya? Allá donde se van ramificando. Vemos acá entonces, aquí tenemos un conducto bronquial y vemos acá los nódulos linfoideos en su alrededor, ¿sí? Ya estamos aquí ya por dentro, aquí hay un parénquima pulmonar, alvéolos pulmonares, aquí tenéis un conducto y por detrás de ella está entonces a nivel de su mucosa nódulos linfoideos. Dice, el recubrimiento epitelial de estas células cambia de las células M, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y hay células caliciformes también. O sea, aparte del tejido epitelial típico de esta zona, que es el epitelio estratificado plano, perdón, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, hay también las células M, al igual que en la mucosa intestinal. ¿Ya? Tampoco presenta vasos linfáticos aferentes, pero el aporte vascular es abundante para estas estructuras. Casi todos los linfocitos que se encuentran en estos acúmulos son linfocitos B, linfocitos T y células presentadoras de antígenos, igual que en el GALT. Los linfocitos destinados a penetrar en el BALT tienen también receptores de alojamiento específico de los vasos o del endotelio de vasos sanguíneos con endotelio alto a nivel de este tejido linfoide. Las amígdalas son otra organización de linfoideas. Estas no son capsuladas, son tres: las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales, las amígdalas faríngeas, que las tres en conjunto forman lo que se conoce con el nombre de anillo linfático faríngeo de Waldeyer. Las amígdalas tubáricas, que se encuentran a nivel o rodeando la trompa de Eustaquio, a nivel del oído, hay muchos autores que lo consideran como parte componente de las amígdalas o las describen simplemente como una entidad independiente. Las amígdalas. ¿Qué son las amígdalas? En este caso vamos a hablar de la amígdala en conjunto. Son nada más que agregados de folículos linfoides encapsulados parcialmente o de manera incompleta, ¿sí?, que protegen la entrada faringe bucal con el comando de Waldeyer. Estas se van a interponer, ¿no es cierto?, a los antígenos de origen aéreo que ingresan por la nariz o son ingeridos juntamente con los alimentos por la vía bucal. ¿Ya? Allá va a haber una reacción de los antígenos con formación de linfocitos y las reacciones inmunitarias. Esas son las amígdalas en conjunto, pero ahora vayamos a ver cada una de ellas. Las amígdalas palatinas son dos, bilateral. Aquí vemos una boca abierta y al fondo están lo que normalmente vemos como amígdala. Esas son dos. Están localizadas, dicen, en el límite de la cavidad bucal y faríngea. Su cápsula interna es fibrosa, que aísla en la profundidad, y en la parte superficial está revestida por un epitelio estratificado plano no queratinizado que puede profundizarse en esta formación amigdalar, conocida con nombre de criptas profundas en número de 10 a 12. Muchas de esas son ramificadas. ¿Ya? Y su parénquima, que está conformada por los nódulos linfoideos, vemos acá estas imágenes redondas, son los nódulos linfoideos, están por debajo del epitelio del revestimiento en la parte superficial, inclusive internamente en las ramificaciones profundas. Cada una de estas estructuras nodulares, o son los folículos linfoideos,
son bastante organizadas, presentando inclusive centros germinativos, lo que indica que allá hay formación o maduración de los linfocitos T. La amígdala faríngea es sola una, se encuentra en el techo de la faringe nasal. También tiene una cápsula incompleta, pero mucho más delgada en comparación con la amígdala palatina. En vez de criptas, acá solamente vemos invaginaciones longitudinales y superficiales que se conocen de pliegues que nos está observando. ¿Cómo reconocer? La amígdala básicamente está también formada por nódulos linfoideos, al igual que aquí en la amígdala, pero esos nódulos están por debajo de un epitelio, y ese epitelio es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, entremezclada con placas de epitelio estratificado plano, no queratinado, pero normalmente es epitelio estratificado cilíndrico ciliado, que es muy diferente del epitelio plano que reviste la amígdala. El parénquima igual se compone de folículos linfoides, algunos tienen sus centros germinativos. Puede hipertrofiarse. ¿Cuándo se hipertrofia? Cuando hay bastante estímulo. El estímulo está dado por la presencia de antígenos. Crece de tamaño y se conoce con el nombre de adenoide. Y finalmente las amígdalas linguales, que están en la tercio posterior de la lengua, se ve hacia atrás en la cavidad bucal. Son varias. ¿Ya? Se las reconoce porque su cara superficial está reconocida por epitelio estratificado plano no queratinizado, pero se podría confundir con la amígdala palatina, con esta, ¿no es verdad? Porque también tiene el mismo tipo de epitelio. La diferencia está en que en la amígdala las criptas son profundas, en cambio en la amígdala lingual son apenas unos pliegues muy superficiales. ¿Ya? Profundamente tiene una cápsula muy débil. ¿Ya? Entonces estas criptas, muchas de ellas, o estos pliegues, van a recibir, ¿no es cierto?, los conductos de las glándulas salivales secundarias. Igualmente, el parénquima está formado por folículos linfoideos, como vemos acá. Aquí vemos otro folículo linfoideo, vemos otro por aquí. También pueden presentar centros germinativos, como en este caso, esta zona clara, y esta es la zona de la parte periférica de linfocitos maduros en mayor cantidad. Es lo que hace que sea mucho más oscura. ¿Sí? Entonces, así se ve una glándula palatina que tiene una cápsula incompleta que presenta tabiques, como se ve acá en esta imagen esquemática. Esta es la cápsula incompleta, con tabiques también incompletos, y la superficie está revestida por un epitelio estratificado plano queratinizado, que sería esto de acá, ¿no es cierto? Esta mucosa, o sea, la superficie de la misma está revestida por una mucosa. Esa mucosa, o todas las mucosas, tienen siempre un epitelio y una lámina propia por debajo. Es en la lámina propia donde se va a localizar los nódulos linfoideos. Aquí, ¿no? Aquí está. Tanto en la parte periférica como en las invaginaciones profundas. Y aquí está una imagen mucho más clara del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de una amígdala faríngea. En una lingual vemos apenas un pliegue, igual el epitelio de revestimiento es también epitelio, se ve claramente por acá, por aquí también, epitelio estratificado plano no queratinizado. Y con esto terminamos este capítulo de órganos linfoideos, y pues nos veremos
a la tarde ya con la parte práctica de esto. Es justamente por eso que hemos adelantado en describir los órganos linfoideos para poder realizar el componente práctico. Nos vemos a la tarde. Hasta la tarde, Hasta doctor. luego, doctor. No sin antes preguntarles si hay alguna pregunta. Creo que no, doctor. Pues si no, entonces a la tarde, si es que tienen alguna duda, me la hacen. Bueno, hasta la tarde. Hasta la tarde, doctor. Bueno. Buenas tardes, doctor. Doctor. Vive.